Saludamos al abogado Vicente Solano. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, también de la Universidad Simón Bolívar, un experto en teoría política y derecho constitucional. Fue también comisionado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y quisiéramos enfocarnos en este organismo, abogado Solano. ¿Cómo ve la situación presente? Buenos días, estimado Gustavo, y a todos quienes nos ven y nos escuchan por Radio Antena 1. Realmente un gusto poder conversar con usted y con todos quienes nos ven y nos escuchan. Bien, sí, en efecto, nosotros hemos venido trabajando, además, evidentemente, de haber sido partícipes de una comisión ciudadana de selección, en parte en estudiando y elaborando análisis sobre lo que implica el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lamentablemente, como hemos visto en los últimos años, sobre todo ya desde el año 2017, 2018, ¿no? Hemos lamentablemente trajinado bastantes cambios y modificaciones profundas más bien, en cuanto a cómo se está llevando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos toda la tragedia o la tragicomedia que ha venido sucediendo dentro de este organismo, con los múltiples cambios de presidentes, varios de ellos enjuiciados, varios de ellos inclusive destituidos, y ahora justamente también, ¿no es cierto?, dentro de un proceso de censura y destitución de parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En efecto, lo primero que podemos ver y analizando los hechos es que esa destitución y censura efectivamente pues tiene, ¿no es cierto?, o cumple a cabalidad con lo que tiene que ver la legalidad y la constitucionalidad de esos actos. Lamentablemente, lo que sucede en el país, estimado Gustavo, es que hay un abuso de las garantías jurisdiccionales, sobre todo de la justicia constitucional, por cuanto ahora realmente hemos caído en una judicialización de la política, se podría decir así, por cuanto todas las decisiones que son en términos de control político, no solamente de control social o control constitucional, sino de control evidentemente político, ahora están sujetas también a la verificación específicamente, ¿no? Pero más allá de estos problemas, digamos que exógenos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en este caso la justicia, no hay un problema con el organismo mismo. Hoy hablábamos con uno de los mentalizadores de este consejo, Alberto Acosta Espinosa. Él deploraba, habla de un experimento fallido, habla de un engendro que de alguna manera tendría que desaparecer. En efecto, nosotros habíamos comentado la necesidad de reformar el organismo como tal ya hace algunos años, en un texto que justamente lo habíamos realizado hace algunos años atrás, y comentábamos que era evidente la necesidad ya hace 4 o 5 años de una reforma constitucional en cuanto a lo que tiene que ver con las atribuciones principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si en este caso no se daba esa reforma, pues me parece que todo lo que ha devenido en estos últimos años tiene que ver ya con las implicaciones prácticas, sobre todo de lo que implica configurar un órgano que no es, digamos así, un órgano que relativamente sea histórico, genéticamente dentro de de lo que implica, ¿no es cierto?, un Estado constitucional. En ese sentido, lo primero que decíamos es necesario, por ejemplo, reformar una de las funciones principales, que creo que es la que genera sobre todo la controversia. Porque hoy en día la disputa política que existe, totalmente exógena obviamente al órgano, pero implica sobre todo el tema de cómo distribuirse, o en este caso repartirse, ¿no es cierto?, la designación de ciertas autoridades. ¿Quién va a Ujú. nombrar al público? Ahora, ¿Quién va a abogado nombrar al Solano, director? si bien la cantidad no es sinónimo de calidad, pero uno de los problemas es las pocas voluntades que hacen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que hacen mucho más apetitoso para los sectores políticos, más voluble, más fácil de manipular. Es eso lo que estamos viendo, porque de lo que se habla, de un posible cambio, de quitar sus funciones para la nominación de autoridades de control. Hay muchos analistas políticos que coinciden en que no será una solución, no cambiarán mucho las cosas para el país, pero hay un problema en la constitución de este organismo que lo vuelve realmente un blanco, una meta permanente para los partidos y movimientos políticos tratando de conseguir espacios allí. Sí, en efecto, recordemos que hasta el año 2017, cuando el expresidente Rafael Correa deja la presidencia, básicamente había una especie ya de cooptación por parte de los quienes integraban, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablábamos de que en un momento, ¿no es cierto?, teníamos posiblemente una mayoría
que seguía o digamos era coauspiciada por parte del gobierno del expresidente Correa, pero luego hasta el 2017 veíamos prácticamente que había una hegemonía de miembros que sea lo que sea, no tenían, digamos, cierta concupiscencia con el gobierno nacional. Y Bueno, y así luego es. vino Julio César Trujillo. Efectivamente, y luego justamente para descorreizar el país, si usted recuerda, estimado Gustavo, pues se planteó un nuevo consejo que inclusive, ¿no es cierto?, terminó también destituyendo a varias autoridades y nombrando nuevas autoridades efectivamente. Pero luego de eso hemos venido a un trajinar muy complejo, ¿no? Porque justamente este órgano, al tener esta importante atribución de la nominación justamente de las altas autoridades y funcionarios del Estado, pues lamentablemente eso ha implicado pues que sea objetivo como un botín, digamos así, para lograr conseguir obviamente tener todos estos, en este caso, autoridades o estos órganos básicamente. Recordemos ahora, estimado Gustavo, que en los próximos semanas y meses se estará eligiendo a todo lo que tiene que ver con autoridades de la función electoral, Defensoría del Pueblo, defensor en este caso público, estamos hablando también inclusive, ¿no es cierto?, de Contralor General del Estado, y por lo tanto, pues efectivamente hay una disputa política muy compleja para lograr nombrar, obviamente, a alguien que sea de la cercanía, sea del gobierno actual en este caso, ¿no?, o de las alianzas que se han estructurado tanto en la Asamblea Nacional como fuera de ella, ¿no? ¿Por qué Lamentablemente, considera usted, abogado Solano, salió tan mal, tan lejana a los ideales que se hablaron en cuanto a la conformación de este organismo, a la participación ciudadana, este proyecto, este experimento en Ecuador? lo primero que hay que indicar es que efectivamente, aunque nosotros tradicionalmente en teoría política hablamos de que siempre hay tres funciones del Estado, ¿no? Aquí se incorporaron dos nuevas funciones y algunos órganos dentro de ellos. Recordemos que la función de transparencia y control social no solamente implica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también, ¿no es cierto?, a los otros órganos como superintendencias, Defensoría del Pueblo y otros. En ese sentido, el experimento nos parecía interesante en el sentido de fortalecer la democracia participativa, de fortalecer justamente la participación de los ciudadanos y ciudadanas dentro de la toma de decisiones por parte de los funcionarios del Estado. La cuestión es, efectivamente, que ese modelo debía, me parece, ser mucho más compartimentado. No podíamos establecer que un solo órgano, y asimismo, como decíamos, muy pequeño, pueda en este caso arrogarse funciones, digamos, de hecho, tener estas funciones y efectivamente pues pasar como un órgano que además no tiene mayor control político. Recién ahora, ¿no?, en los últimos periodos es que hay un control político mucho más fuerte que me parece que es necesario, más allá de que las decisiones evidentemente pueden en este caso ser o no eminentemente políticas, pero justamente la idea del control político, del juicio político, es establecer pues, las responsabilidades que tienen estos funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a cómo han cumplido las atribuciones constitucionales, ¿no es cierto?, que les ha dictado la Constitución de Montecristi. Pero lamentablemente, y como ya lo habíamos dicho, el tema de tener un solo órgano en la designación de autoridades, básicamente, digamos así, de forma directa, complica realmente la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, una mayor democratización inclusive. Por eso se Ahora, plantean abogado otras Solano, formas. ¿hay alguna salida que se vislumbre a esta encrucijada? Me parece que lo primero específicamente es que estamos caminando, obviamente, ¿no es cierto?, en la consulta popular, que, ¿no es cierto?, en este sentido, pues retomaría la idea de al menos limitar, ¿no es cierto?, en este caso de hacer, ¿no es cierto?, una transferencia de la atribución, sobre todo de nominación de altas autoridades del Estado a la Asamblea Nacional. ¿Esa es la solución? Me parece que no, porque la idea justamente de crear el Consejo de Participación Ciudadana y de generar estos concursos de méritos y oposición que están garantizados además en la propia Constitución, ¿no? Entonces, dentro del artículo 61 se establece claramente que para ingresar justamente a la función pública se debe establecer, ¿no es cierto?, como previo un concurso de oposición, de méritos, pruebas, de exámenes, ¿no es cierto?, para poder ingresar a la función pública. Por lo tanto, era interesante y era necesario justamente, ¿no es cierto?, realzar la necesidad de un proceso, ¿no es cierto?, que pueda ser vigilado, que tenga veeduría, que tenga control social, justamente para que no entren, ¿no es cierto?, tal vez ciertos funcionarios que solamente representen a parte de los partidos políticos o de quien está dentro del Ejecutivo, del Legislativo. Lamentablemente, ¿no?, como decíamos, esta funcionalización de estos procesos y procedimientos que quedaron a cargo del Consejo de Participación Ciudadana son bastante discrecionales y lo cual hace que efectivamente si alguien que no está por, digamos así, por cerca, digamos, muy probablemente de quienes dirigen estos órganos, pues efectivamente es muy difícil que logren concretarse como altas autoridades. Por lo tanto, es necesaria una reforma, pero no solamente decir, bueno, volvamos a la Asamblea Nacional. Me parece que eso también ya es criticable. Recordemos, querido Gustavo, también que ya en esos años anteriores a la Constitución de Montecristi siempre se hablaba del hombre del maletín.
justamente quienes andaban comprando voluntades en la Asamblea Nacional para nombrar, en este caso, ¿no es cierto?, a X superintendente, o inclusive cuando los partidos políticos se dividían, ¿no es cierto?, yo te llevo tal superintendencia, yo me llevo el contralor, ¿no es cierto?, y vos te llevas X o Y, en este caso, funcionario del Tribunal Supremo Electoral u otros. En realidad, me parece que la solución es un poco más compleja. Hay que hacer una reforma constitucional evidente, muy probablemente inclusive, si es que la necesidad se requiere, incluso de eliminar el propio Consejo de Participación. Pero en definitiva todavía quedan pendientes los temas de, por ejemplo, cómo se van justamente a desarrollar esos concursos, de cómo se van a desarrollar la posibilidad de tener autoridades que tengan, ¿no es cierto?, además de los requisitos formales de la formación, de la capacitación, de la instrucción, también sobre todo el tema de una valorización ética, ¿no?, que es fundamental, que debe Esto también quizá ser es lo parte. fundamental, abogado Solano, más allá de cualquier fórmula, de cualquier mecánica que se pretenda utilizar, de las reformas que puedan introducirse. Hay evidentemente un problema de calidad ética en los políticos ecuatorianos. Venga el mecanismo que venga, van a encontrarse similares problemas. El problema también, estimado Gustavo, es que lamentablemente por la lógica justamente que se implementó en los últimos, digamos, 15 años en la política ecuatoriana y en el sistema político ecuatoriano, ha devenido en ello, ¿no? Porque justamente cuando se coopta la mayor parte de órganos del Estado, efectivamente, estos órganos han sido también imbuidos, ¿no?, dentro de un proceso en el cual lamentablemente no ha habido mayor control social, control político, control, obviamente, ¿no es cierto?, de qué hacen esas autoridades. ¿Por qué? Justamente porque todos, ¿no es cierto?, cercanamente, ¿no es cierto?, podríamos decir, hacían, ¿no?, espíritu de cuerpo en el sentido de no tener ningún tipo de fiscalización, de control, y por lo tanto también se ha ido generando un sistema que es muy permeable a la corrupción, ¿no? Y lamentablemente eso, ¿no es cierto?, no tiene que ver solamente con una cuestión ya únicamente de valores éticos, no es únicamente eso, sino un sistema que pueda justamente garantizar de que si hay algún tipo de acto de corrupción, si hay algún tipo, ¿no es cierto?, de acto político que esté reñido con la ley, pues efectivamente también pueda ser controlado. Pero ¿qué pasa, claro, o qué pasaba si es que ese acto, en este caso, o ese hecho de corrupción se generaba en X o Y institución? La Contraloría no decía nada, porque claro, efectivamente estaba, ¿no es cierto?, con una persona que muy probablemente era asequible, ¿no es cierto?, a el gobierno nacional o a quien en este momento detentaba, ¿no es cierto?, X o Y autoridad. Entonces, claro, el problema es que hay que cambiar efectivamente el sistema de nominación, hay que garantizar una mayor independencia y autonomía también de los órganos de control y además, sumado a ello, pues especificar ciertos elementos en cuanto a una cuantía, digamos así, a una valorización ética de las y los candidatos, porque Claro, recordemos que el pero ha habido pasado con muchos, actuales. muchos intentos, muchas propuestas de cambio, unas han avanzado, otras lo han hecho parcialmente, otras no han sido consideradas, viene una consulta popular. El tema es que aparentemente no hay una salida que vislumbre esperanza, tranquilidad y sobre todo una actuación más responsable políticamente en Ecuador, un fortalecimiento de la democracia, de sus instituciones. La cuestión es qué hacer antes de que nuevamente la única salida pueda ser el retorno de algún personaje político mesiánico, me refiero a un nuevo o uno antiguo, pero que venga con fórmulas mágicas, aprovechando ese escenario de desconcierto, este escenario propicio a la demagogia, posiblemente al autoritarismo. Hay que plantearnos, y en eso yo creo que se ha conversado ya a nivel nacional con algunos también compañeros, compañeras académicas, también la necesidad de una reforma constitucional, ¿no? Una reforma constitucional un poco más profunda, ¿no? Y una que tenga que ver con cambios efectivamente también que sean sustanciales para mejorar el sistema político ecuatoriano. Eso implica no solamente hacer una consulta quizás mediática o que me sirve para reforzar, ¿no?, el nivel de, en este caso, de apoyo que puedo tener como presidente de la República, sino realmente ir a reformas que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de los partidos políticos, es necesaria una reforma en cuanto al Código Orgánico de la Democracia, pero además nos es una reforma constitucional que permita que se fortalezcan los partidos políticos, pero que en efecto no tengamos tantos partidos políticos, ¿no? No puede ser que tengamos 50, 60 partidos políticos, ¿no?, que prácticamente en cada parroquia se estén formando partidos políticos. Eso no es beneficiario para un sistema político y obviamente menos para la democracia. Más bien lo que ha ido generando esto, ¿no?, es que haya, ¿no es cierto?, estos especie de partidos políticos de alquiler, ¿no?, que en definitiva aparecen única y exclusivamente en las elecciones, ¿no? Entonces la cuestión incluso hace que haya un rompimiento con la profesionalización de la política, que no es malo.
Yo creo que es necesario tener profesionales de la política, es importante, pero lamentablemente con este sistema, por ejemplo, político y de los partidos políticos, no podemos alcanzar. Eso sí es una reforma necesaria, porque si tenemos partidos políticos fuertes también y un sistema político mucho más fuerte, tenemos una mejor calidad de la democracia, ¿no? Necesitamos efectivamente también disminuir ciertas atribuciones del Ejecutivo, ¿no? Lamentablemente, ese tema que había sido algún momento planteado incluso por el propio actual presidente de la República, decía yo cuando llegue a la presidencia voy a reformar la Constitución para limitar los poderes del presidente de la República. Hoy, más bien incluso en cierto sentido, busca fortalecer esas Ahora, atribuciones en vez abogado de... Solano, sabiendo que esta situación es la posibilidad, por ejemplo, de una Asamblea Nacional Constituyente, traería soluciones si es que las trae a largo plazo, pero también se convierten en armas de doble filo. ¿Qué hacer? Mientras los procesos continúan, hay un proceso que mal o bien se encuentra en marcha ya para nombrar Contralor General del Estado, igualmente están avanzando los procesos para nombramiento de otras autoridades. Bien, yo creo que hay dos elementos, ¿no? Uno, el control efectivamente político que se hace de los órganos políticos, ¿no? Me parece que la Asamblea Nacional, además que está en esta disputa, evidentemente, pero claro, esta disputa es normal en democracia, ¿no? Los partidos políticos tienen que vigilar y controlar que no haya ningún tipo, ¿no es cierto?, de vulneración a los procesos que se van cumpliendo para la designación de estas autoridades, ¿no? Eso es un primer tema, ¿no? Los partidos, por eso decía, es importante fortalecer los partidos políticos, efectivamente que tengan, ¿no es cierto?, un movimiento, ¿no? Militantes, una organización clara, ideológica, una estructura, inclusive, ¿no es cierto?, dirigentes, justamente para romper también incluso con ese mesianismo, ¿no? Porque muchas de las veces los partidos políticos han sido únicamente, ¿no es cierto?, un partido de X o Y persona y realmente no han funcionado como estructuras políticas necesarias para fortalecer la democracia. Pero lo segundo me parece importante también que Gustavo es que en algunos de estos procesos, pues efectivamente también las personas, los ciudadanos podemos participar. Se establecen las vedurías, ¿no? Y mientras más personas puedan, en este caso, participar en estas vedurías, en este control social, pues evidentemente también habrá quien denuncie, ¿no? Habrá quien pueda sostener efectivamente que si es que un proceso realmente se está llevando de mala forma, si es que hay algún tipo de irregularidad. Tal vez no se pueda hacer mucho en el sentido, decíamos, eminentemente, ¿no? De parar el concurso, porque la veeduría no tiene esa posibilidad, pero sí podemos generar pues, las denuncias necesarias para que los órganos, en este caso también incluso jurisdiccionales, conozcan de la posibilidad de algún tipo de irregularidad que esté reñida con la ley o también efectivamente, ¿no es cierto?, irregularidades que estén por fuera, ¿no es cierto?, de las atribuciones que tienen cierta comisión o el propio Consejo de Participación Ciudadana. Es la única forma, estimado Gustavo, Bien. porque lamentablemente, como decíamos, en medio de la disputa política, pues hoy en día, ¿no? Hay dos grupos que básicamente quieren, digamos así, ¿no?, adueñarse de lo que tiene que ver con estas altas autoridades del Estado. Bien. Gracias por habernos acompañado, abogado Solano. Muchísimas gracias, querido Gustavo. El abogado Vicente Solano es profesor de la Universidad de Cuenca, analista político experto en teoría política y derecho constitucional.